Internet es una tecnología que actualmente utilizamos la mayor parte del mundo para realizar diferentes tipos de actividades, pero mucha gente a veces no se pregunta quién toma las decisiones con respecto a las diferentes partes de Internet, porque hay que entender que Internet tiene diferentes partes. Seguramente la idea de Internet que tienen muchas personas es al momento en que están utilizando algún tipo de dispositivo, ya sea su computador o su teléfono, el acceder a una página web es probablemente el concepto más común que tienen de Internet, pero Internet es mucho más que eso. Digamos que esa es una pequeña parte de todo lo que es Internet. Internet también son las torres que hacen posible que se realice la transferencia de los datos. Lo es también los protocolos que sirven para que una computadora se pueda conectar con otra y hacer posible, por ejemplo, el envío de un correo electrónico. Entonces, Internet está compuesto por diferentes partes, algunas de ellas físicas y otras no. Y ocurre que alrededor del mundo estas partes que conforman Internet no están siendo gobernadas por una sola persona, por una sola entidad, por una sola compañía o grupo de organizaciones. Por decirlo de alguna forma, tiene diferentes dueños y por lo tanto, para que Internet funcione, todas estas personas y entidades que se encargan de cada una de las partes que hacen que Internet funcione, tienen que ponerse de acuerdo para que Internet alrededor del mundo sea posible. Entonces, la gobernanza de Internet implica en primera instancia reconocer que Internet existe y funciona como funciona en virtud de que existen diferentes partes que controlan todas estas partes que conforman Internet y que tienen que ponerse de acuerdo para poder hacer que esa tecnología funcione y le sirva a las personas. Existe una definición no oficial, pero sí más o menos consolidada, que es una definición que salió de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es una reunión especial dentro de la ONU que agrupó a muchos países entre el año 2001 y 2005 para poder repensar cómo es que se podía establecer un modelo para gobernar Internet. Entonces, dentro de esta Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información surgió un grupo de trabajo que es el Grupo de Túnez, que entre 2005 y 2006 produjo documentos de trabajo que finalmente concluyeron en una definición que es actualmente la más utilizada, que es que la gobernanza de Internet es el gobierno por parte de las múltiples partes interesadas de aquellas partes de Internet para hacer funcionar esta tecnología, cumpliendo diferentes roles. Algunas de las partes mencionadas son los gobiernos, son también las compañías que hacen posible la conexión a Internet, las compañías que se encargan de la infraestructura, así como las comunidades que crean protocolos y otros tipos de lenguaje que permiten que Internet se expanda y por lo tanto también los usuarios que lo utilizan y las compañías que intervienen en la capa de contenidos, como son las páginas web, las aplicaciones que utilizamos y que operan sobre Internet, entre otras. Entonces, básicamente ese es el concepto que hay de gobernanza de Internet y más o menos esta es la breve historia que hay detrás de dónde surge esta idea de que Internet se rige por una gobernanza y no por un gobierno de una sola entidad u organismo. Y como decía, Internet no es una tecnología que funcione de forma centralizada, en el sentido de que no hay ni una entidad pública o privada que se encargue exclusivamente de su gestión. Depende de muchos actores. Y también depende de que los actores locales se pongan de acuerdo con actores internacionales, porque pensemos que no hay un Internet específico por país. Internet es una tecnología que se apoya en una arquitectura descentralizada, en el sentido de que para que una computadora en Perú funcione, los actores que operan Internet en otros países deben ponerse de acuerdo previamente para que la tecnología funcione ahí y por lo tanto también funcione en el Perú, por ejemplo. Entonces, esa es la naturaleza descentralizada de Internet, que por arquitectura, para que funcione Internet, es imposible que ésta sea gobernada solamente por una entidad y tiene que ser así no solo en un país, sino en general en el resto del mundo. De nuevo, como decía, entre 2005 y 2006, el grupo de trabajo de Túnez, que se encontraba dentro de las Asambleas de las Naciones Unidas como parte de un encargo para poder saber cuál es la mejor forma de gobernar Internet, no solo produjo la definición de lo que es la gobernanza, que implica no solo la participación de actores públicos y privados, sino también estableció que debía haber un espacio abierto para que se discutiera cómo Internet debía desarrollarse. Y en ese sentido, este mismo grupo de trabajo propuso a la Asamblea de las Naciones Unidas que este espacio se constituyera, fuera institucionalizado y que fuera un espacio que no funcionara con las mismas reglas que funcionan normalmente los espacios que promueven las Naciones Unidas, sino que tuviera unas reglas especiales
para que fuera abierto no solo a los representantes de los gobiernos, sino también a representantes de las empresas que trabajan en Internet, de los usuarios, de las comunidades interesadas en su desarrollo. Y este espacio que se conformó en 2006 se llama el Foro de Gobernanza de Internet, que es básicamente un evento de realización anual que se realiza en diferentes partes del mundo todos los años y en el que confluyen entidades públicas, privadas, usuarios, organizaciones interesadas en el desarrollo de Internet para conversar respecto de cómo Internet debe desarrollarse y las preocupaciones que existen con respecto a los problemas que hay. Hay tres cosas que definen a este foro que lo hace diferente de otros espacios dentro de las Naciones Unidas, que es que intervienen todo tipo de actores, no solo gobiernos. Lo segundo es que no es necesario llegar a una conclusión. Este es un espacio más que todo de discusión y en donde aquello que se discute puede o no convertirse en políticas públicas en los países de los participantes, pero no existe un mandato de que debe haber un documento escrito en virtud de que se espera que haya una conversación horizontal y de participación franca entre todas las partes que asisten. Y finalmente, que no existe ninguna barrera o discriminación para las personas que pueden participar. Si una persona es capaz de asistir a uno de esos eventos, se le debe permitir la entrada y no hay ningún tipo de restricción por país, por religión, por creencia, por postura que tenga con respecto a algún problema que se discute dentro de estos espacios. Desde que existe Internet y desde que esa tecnología, digamos, empezó a expandirse a través del mundo, han surgido muchos problemas a raíz de su uso. Algunos de ellos han intentado ser, digamos, resueltos o, digamos, enfrentados a través de la regulación, que en un inicio siempre estaba pensada de cara al ámbito local. Los gobiernos, en el ánimo de resolver los problemas que han surgido a partir del uso de Internet, han buscado que, digamos, estos problemas sean atacados a través de normas, a través de regulaciones, a través de prohibiciones inclusive para poder corregir aquellos problemas que surgen a través del uso. Pero desde que Internet es una tecnología descentralizada y que además es una tecnología que actualmente se utiliza en la mayor parte del mundo, los problemas no solo vienen de actuaciones que ocurren dentro de un país, de un lugar específico, a nivel local, sino también pueden ser consecuencia de acciones que se realizan en otros lugares fuera del ámbito territorial. Entonces los gobiernos han enfrentado un problema a la hora de establecer normas que solo en principio son de aplicación al lugar en donde son competentes o donde tienen jurisdicción, que es en este caso los países. Entonces hay diferentes preguntas con respecto a eso en diferentes foros, incluido el Foro de Gobernanza de Internet, pero también otros como el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la misma Asamblea de las Naciones Unidas, se ha intentado dar respuesta a la pregunta de qué cosa puede ser un gobierno dentro de sus competencias y dentro del orden democrático, para poder hallar una solución con respecto a los problemas que ocurren del uso de Internet, no solo dentro de sus fronteras, sino fuera. Entonces, algunas de esas respuestas han sido, digamos, en los casos en donde nos hemos encontrado gobiernos poco democráticos, establecer normas que prohíban o regulen muy estrictamente el acceso y el uso que se tiene de Internet dentro de sus países. En otros casos, en gobiernos más abiertos a la discusión, respetuosos de los derechos humanos, lo que se ha buscado es, a través de la negociación internacional, llegar a tratados o algún tipo de documento que pueda establecer ciertas normas para los países que deciden adherirse a ellos para poder enfrentar esos tipos de problemas. Por ejemplo, uno de ellos es el Convenio de Budapest, que es el Tratado contra la Ciberdelincuencia, que se gestó en la Unión Europea y que básicamente es un documento que hace que los países que se adhieren a él establezcan ciertas normas que hacen más sencillo y que crean una obligación respecto de la colaboración para poder combatir, por ejemplo, el cibercrimen. Entonces, digamos que todos los países firmantes se comprometen a establecer una serie de normas y a cumplir una serie de objetivos para que el cibercrimen, al menos en los que son adherentes, se pueda combatir dentro del orden democrático. Y como ello, en diferentes espacios se discuten diferentes normas respecto de otros ámbitos, como el comercio electrónico, como la expresión de derechos como la libertad de expresión. Entonces, digamos que existen diferentes modos en los que los gobiernos están intentando ejercer cierto control sobre lo que ocurre en Internet, sobre la forma en que las personas lo utilizan dentro y fuera de sus fronteras. Y algunas de estas son las soluciones que hemos tenido, ¿no? Gobiernos que han restringido el acceso a Internet, gobiernos que han decidido a través de la negociación internacional establecer algunas reglas,
y digamos que eso es una discusión que se está manteniendo hasta ahora, pero que es una pregunta no contestada. ¿Qué puede hacer un gobierno para dentro de su jurisdicción regular la forma en que se usa Internet?